estamos adorando a un Dios vivo, hermanos. Hace una semana estábamos diciendo, Cristo ha resucitado. Él está vivo y entre nosotros. Y bueno, qué bueno, así podemos hablar sobre la adoración. Se me olvidaron las letras, espero que alcance a leer. Y el mensaje del día de hoy, hermanos, se llama 5 elementos de la verdadera adoración. Y bueno, yo quisiera preguntarle algo. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿A qué vino hoy a este lugar? Bueno, ¿a qué vino hoy a este lugar? ¿Tener comunión con los hermanos? ¿Viene a alabar a Dios? ¿Aprender de la Biblia? ¿Sí? ¿Qué más? A agradecer, dijeron por ahí, muy bien. ¿Qué más? A escuchar, dijeron, ¿qué más? A adorar. Esta es la respuesta que estaba esperando. Hay muchas cosas que vienen junto con. Y sí, venimos y aprendemos de la Biblia. Sí, es hermoso tener comunión, saludarnos unos a otros, pero la iglesia ni es un club social, ni es un instituto. La iglesia es el pueblo de Dios reunido con el propósito de ¿qué? Adorar. Sí, aunque dijeron alabar, yo creo que sí hay que ser un poco más especiales. Adorar a Dios. Y pues a veces se nos olvida, todas las demás cosas son buenas. Todo lo otro que mencionaron es bueno. Pero hoy vamos a hablar del tema central, que es la adoración. Vamos a estar tocando algunos salmos, no solo con el tema de la adoración, sino con otros temas, pero hoy este salmo nos lleva a la adoración. Salmo 95. Pero antes del salmo, quisiera preguntarle, ya que vamos a hablar de la adoración, quisiera preguntarle, ¿puede todo ser humano adorar a Dios? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? Sí. ¿Alguien que diga que no? ¿Todos dijeron que sí? Alguien dijo que no, muy bien, ya digan algo que no. ¿Puede todo ser humano adorar a Dios? Pues sí y no. Sí y no. Le voy a decir por qué sí y por qué no. Le voy a decir que sí, todo ser humano tiene el potencial de convertirse en un adorador de Dios. Todo ser humano tiene el potencial, puede llegar a ser un adorador de Dios. Por eso decimos sí. Pero también vamos a decir no. Porque solamente los creyentes pueden adorar verdaderamente a Dios. ¿Sí me entendió? Todo ser humano puede convertirse en un adorador, pero la realidad es que solamente aquellos que han creído que Jesús pueden ofrecer verdadera adoración. ¿Sabía esto? Una persona que no es hijo de Dios puede cantar a Dios, puede orar a Dios y pedirle, porque Dios escucha a todo el mundo. Pero la verdadera adoración solamente nace de un corazón que ha sido redimido. Así que no todos pueden ser adoradores. Sí, todos tienen el potencial, pero solamente los hijos de Dios creyentes son adoradores verdaderos. Dice la palabra, dijo Jesús, la hora viene y ahora es, Juan capítulo 4, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Alguien que no creyente no puede adorar en espíritu y en verdad.
Y luego añade esto maravilloso que dice, porque el Padre, Dios, busca a tales que le adoren. Dios está buscando ¿qué? Adoradores. Dios es espíritu y Él es algo que los que le adoran en espíritu, ¿verdad? Fíjense bien. Solamente aquellos que adoran en espíritu de la son verdaderos adoradores. Y Dios, el Padre, está buscando adoradores. Entonces, por lo mismo, vamos a aclarar esto que dice el Padre, Dios busca adoradores. Voy a decirlo de esta forma. Número 1, tenemos que aclarar, Dios no necesita tu adoración. Existe una idea retorcida de una parte de la sociología que dice que Dios existe porque el ser humano cree, que Dios es una construcción social que existe porque las personas a través de sus creencias, prácticas de adoración, lo crean a Dios y lo sostienen como una realidad en su vida cotidiana. Eso dice la sociología. Y es totalmente, rotundamente falso, porque Dios no necesita tu adoración, hermano. Es más, Dios creó millones de seres angelicales que día y noche, hermano, le adoran. Dios no necesita tu adoración. Cuando dice que Dios busca adoradores, no está diciendo que Dios necesita. ¿Ok? Hay que aclararlo. Estamos diciendo que Dios desea tu adoración. Dios desea tu adoración, no primero. No necesita, Dios sí desea tu adoración, quiere tu adoración, sí. Por eso dice el Padre, busca a tales adoradores. Y cuando pensamos humanamente, alguien que busca a otras personas que le reconozcan por quien Él es, por lo que Él hace, un ser humano, diríamos, es un orgulloso y un petulante, ¿verdad? Porque busca que las personas le reconozcan. Eso se aplica a los hombres, pero no se aplica a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios merece tu adoración. Es el único que realmente sí puede decir, yo quiero que me alaben y yo merezco que me alaben. Solamente Dios. En Él no se trata de vanidad, en Él se trata de realidad. Él es, y Él por lo tanto, Él merece tu adoración. Y podríamos decir, entonces, Dios está esperando que lo adores. ¿A qué vino hoy? Usted oye, ¿a qué vino a este lugar? Dios está esperando tu adoración. Y no solamente hoy aquí, sino la adoración diaria, obviamente, pero hoy es la adoración como iglesia. Dios espera tu adoración. ¿Y sabe todo esto por qué? ¿Por qué? Porque fuiste creado para adorar. ¿Sabías eso? No fuiste creado para llevar una buena vida, o para disfrutar de los placeres de esta vida, de este mundo. No fuiste creado ni siquiera para ser un buen padre, una buena esposa, una buena madre. Esos son cosas secundarias. Fuiste creado para adorar a Dios. Todos los seres humanos fuimos creados. La palabra nos lo dice en varias ocasiones, que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Aquel que no adora a Dios no está cumpliendo su propósito de vida, hermanos. Estaremos haciendo muchas cosas buenas, pero no estarás haciendo aquello que es lo principal por lo cual Dios te trajo a este mundo. ¿Para qué Dios te dio vida? Para adorar. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hoy estamos hablando de adoración, vamos a ver un salmo que nos habla de ello, pero sí quería aclarar estas cosas al principio. Y déjenme ver un punto más antes de entrar acá al texto del día de hoy. Entonces, Dios está buscando adoradores, y espero que tú seas un adorador. Ahora, no puedes adorarle como tú quieras.
como tú piensas, como tú imaginas. Debes adorarle como Él dice que le adores. ¿Ok? No es de cualquier forma, es en la forma que Él dice, en la forma que Él quiere, en la forma que Él manda. Así que hoy vamos a ver algunos elementos indispensables de la verdadera oración. Vamos a ver el Salmo 95, pero antes vamos a pedir a Dios que nos diga la reflexión de esta mañana. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque aquí estamos como un pueblo para adorarte. Entendemos que para esto existimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a recordarlo siempre. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde cómo tú estás esperando que te adoremos. Habla nuestras vidas de manera personal. Háblanos como iglesia y permítenos que nosotros seamos esos adoradores que tú estás buscando para que te adoremos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si usted tiene su Biblia en el Salmo 95, y vamos a leer la Reina Valera 60, ¿les parece? Hacemos que no la letra para que se animen se van a aplicar la Reina Valera 60. Dice la palabra, voy a pedirle que me ayuden, busquen en su Biblia, Salmo 95. Y voy a leer el primer verso, usted lea en voz fuerte y clara el segundo. Así vamos a leer los 11 versículos. Vamos a leer solamente de los versos. Vamos a leer todo. Dice la palabra, comienzo yo, dice la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, gocémonos, arrollemos con alegre de Jehová nuestro Salvador. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no descargues vuestro corazón, como en el desierto. con el intentar nuestros padres me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve visitado con la nación y dije: pueblo es que guarda el corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, jugué mi furor que no entraría en mi devoción. Hasta ahí la lectura de la palabra. Este salmo nos habla de 5 elementos necesarios para la verdadera oración. Y lo primero, primer elemento que yo encuentro aquí, como comienza el salmo, es venir. Y lo primero para adorar es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Dice en otra versión: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego dice: acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Dice: vengan, acerquémonos. Bueno, el Salmo 95 obviamente está en el contexto de la alabanza y la adoración del pueblo judío. Y cuando ellos hablan de venir y de acercarse, obviamente lo que viene a nuestra mente es cuando la asamblea se juntaba en aquellas grandes fiestas maravillosas en que todo el pueblo de todas las tribus viajaba hacia el lugar donde se encontraba el santuario para adorar, y por lo menos 3 veces al año tenían que acercarse todos para adorar, aparte de lo que hacían cada fin de semana.
Pero era importante acercarse a Dios y, como dije hace rato, tenían que acercarse de una manera especial. Para que ellos se acercaran a Dios, tenían que hacerlo de esta forma. Número uno, tenían que estar limpios ceremonialmente. ¿Qué significa esto? Es decir, que no hubieran hecho algo o incluso tocado algo que los contaminara, de tal manera que no pudieran participar en las fiestas del pueblo hacia Dios. Ellos tenían que protegerse en el sentido de no tocar cualquier cosa, por ejemplo, algo con lepra o un muerto, etcétera, cosas que les impedían entrar al santuario y alabar a Dios. Tenían que estar limpios ceremonialmente. Segundo, tenían que acercarse para presentar ¿qué? Un sacrificio. No iban con las manos vacías. Cuando hablan de acercarse a Dios, tenían que llevar su ofrenda, un sacrificio para presentar delante de Dios. Y la tercera cosa es que para acercarse a Dios tenían que hacerlo a través de ¿quién? A través del sacerdote. Ellos llevaban su ofrenda, su animalito o su ofrenda vegetal, y era el sacerdote quien lo tomaba y lo presentaba delante de Dios para que fuera acepto. Había un intermediario que era el sacerdote. Y así tenían que acercarse a Dios. Estas eran las condiciones. Damos gracias a Dios por Jesús. Y en Jesucristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para acercarnos a Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que nos debemos acercar, y dice una palabra. ¿Cómo dice la palabra? La Reina Valera 60. Debemos acercarnos, no los escuché, confiadamente al trono de la gracia. Acercaos confiadamente. Ahora, cuando nosotros, imagínense que estuviéramos en el Antiguo Testamento y tuviéramos que reunir todas estas condiciones, ¿verdad? Tener que cuidarnos durante todo el tiempo para llegar limpios ceremonialmente, llevar un corderito o algo así, o otro tipo de ofrenda y acercarnos al sacerdote. Gracias a Dios, ahora por Jesucristo nos podemos acercar confiadamente, dice Hebreos 4:16, hasta el trono de su gracia. ¿Por qué? Porque si antes teníamos que purificarnos ceremonialmente, ahora en Cristo ya somos limpios. Su sangre nos ha cubierto, nos ha limpiado de todo pecado y maldad, y podemos acercarnos ante Él. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio, llevar su corderito u otro tipo de ofrenda. Nosotros damos gracias porque ahora Jesucristo mismo se ha ofrecido como el sacrificio perfecto, y gracias a Dios que ya no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ellos tenían que llegar con el sacerdote y el sacerdote ser el intermediario, y nosotros damos gracias a Dios porque ahora Jesucristo es nuestro único intermediario para llegar hasta el trono del Padre, y ya no necesitamos otro intermediario. Entonces, gracias a Dios que ahora nosotros tenemos esta confianza para acercarnos a Dios. Pero, ¿de qué maneras podemos entonces decir que el Salmo 95 nos invita a acercarnos? Vamos al texto, no se pierda. Mantenga su Biblia abierta, porque dice venid y lleguemos, o acerquémonos en la otra versión. Vengan y acérquense. ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Qué dice el verso 1? Venid, ¿qué dice? Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Bueno, entonces, pero antes de eso, yo quisiera decir que tenemos que entender, en el Antiguo Testamento estamos hablando de ir a un lugar, a un santuario. Ahora no estamos hablando de acercarnos a un lugar, sino acercarnos a una persona. Porque lo que hace este lugar un templo es la presencia de Dios. Pero podemos estar ahí en el patio, hermano, y la presencia de Dios hace que ese lugar sea un santuario especial para su adoración. No te acercas a un lugar, sino a una persona. Yo espero que cuando hayas venido para adorar, ¿sí? Vinimos para adorar, dijimos, ¿verdad? Haya sido porque estás pensando en un lugar, sino en una persona. Y no cualquier persona. Te vamos a acercar a Dios. Por lo tanto, verso 1, lo primero que dice el Salmo es: acércate cantando y aclamando con alegría.
¿Cómo debemos acercarnos así? Cantando y aclamando con alegría. Eso es algo que a veces se nos olvida, hermanos. La palabra aclamemos, que se encuentra en la Reina Valera, es una palabra muy interesante. Sencillamente es un grito fuerte. Esa es una aclamación. Y se decía que ese es el grito de alegría que el pueblo elevaba al rey cuando el rey ganaba una batalla y ese rey llegaba a la ciudad. El pueblo que hacía, aclamaba, y lo hacía ¿con qué? Con alegría. ¿Por qué se nos olvida esto? Nosotros acabamos de celebrar que nuestro rey no ganó la batalla, ganó la guerra cósmica por las almas de las personas cuando Jesús muere en la cruz y cuando resucita entre los muertos. Nosotros, más que el pueblo judío del Salmo 95, nosotros debemos de aclamar con alegría porque nuestro Señor no solamente murió y resucitó, fue coronado, se sentó a la diestra de Dios, que significa el poder y la autoridad misma del Padre. Allí está Jesús como Rey victorioso. ¿Por qué se nos olvida que adorar es venir con este mismo sentir de alegría, de aclamación al Rey que ha vencido? Hermanos, no se trata de un estilo de adoración cualquiera que este sea. Se trata de un corazón desbordado de alegría y de gozo, porque nuestro Rey que ha vencido está en medio de nosotros. Si no aclama con alegría, no está adorando. Por ¿qué más dice? Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Sí, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, hermanos, para nosotros la segunda parte o la segunda cosa que nos presenta el Salmo 95 es que debemos de presentarnos con acción de gracias. Dice la palabra Salmo 95, puede verla, dice, acerquémonos a Él con acción de gracias. Esta es la segunda cosa. Primero, acércate con alegría, con cantos de alegría, con aclamación de alegría. Segundo, preséntate con acción de gracias. Porque, hermanos, cuando estamos adorando a Dios, tienes que ser consciente de su presencia. Y donde está la presencia de Dios, no hay carencias, no hay murmuraciones, no hay quejas, sino solo ¿qué? Cuando la presencia de Dios inunda un lugar, solamente puede haber esto. Y esta es la forma en que debemos de acercarnos para adorarnos, con acción de gracias en nuestros labios, porque Él está aquí, hermano. Cuando dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me falta. No está diciendo que solamente que Él va a proveer para nuestras necesidades. No, está diciendo que Él es todo lo que necesitamos. Que su presencia es suficiente. Que podemos carecer de otras cosas, pero la presencia de Dios nos hace sentir como plenos, llenos, satisfechos. Eso es lo que quiero decir cuando digo, en la presencia de Dios no hay carencias, murmuraciones ni quejas, solo gratitud. Estoy diciendo que la presencia de Dios, la conciencia de que Dios está aquí, tiene que librarme de toda ansiedad por aquello que me falta, de todo enojo por aquello que yo he vivido, porque la presencia de Dios sana mi corazón. Dios y su presencia es todo para mí. Y por eso solamente hay acción de gracias. Acércate a Dios con cantos de alegría, acércate a Dios con gratitud, acción de gracias. Segundo elemento, ¿verdad? Primero dijimos debemos acercarnos.
¿Ok? Dice, venid, acerquémonos. Segundo, ¿cuál es el segundo elemento? Reconoce a Dios. Verso 3, 4 y 5. Porque Jehová es Dios que grande. Rey que grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra. Suyos son las alturas de los suyo, hermano. Pues él lo hizo sus manos, hermano. La tierra seca. Porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todo. ¿No se han puesto ustedes a pensar por qué dice la palabra que Dios es Rey grande sobre todos los dioses? Pues ¿cuántos dioses hay, hermano? Bueno, debemos reconocer a Dios. Y lo primero que tenemos que decir es que al reconocer a Dios tenemos que decir que Él es Rey grande y Dios grande. Luego dice sobre todos los dioses. Es decir, la expresión sobre todos los dioses significa que Él es el Dios verdadero. ¿Ok? No que existan otros dioses u otro Dios, pero sí que hay poderes espirituales o incluso humanos que pueden llegar a considerarse dioses, pero que no lo son. Eso es lo que significa cuando dice porque Él es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, que Él es el Dios verdadero. Y nosotros lo podemos afirmar bien fácil, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí no batallamos en decir que solamente existe un Dios verdadero, ¿amén? ¿Sí? Ahora, pero piense en el pueblo judío. Piense cuando se escribió el Salmo 95. Piense en esa nación a la cual Dios se le estaba revelando diciendo: escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Bueno, lo que le estaba diciendo Dios es: tú vas a ser diferente a todos los pueblos. Todas las naciones están llenas de dioses, pero tú eres una nación especial porque entiendes que solamente hay un Dios verdadero. Es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo judío. Por eso para ellos esta declaración, Él es el Rey grande sobre todos los dioses, era tan trascendente. Les estaba diciendo: son el pueblo que sabe la verdad, que solamente hay Dios. Y fíjense qué hermoso, porque dice en sus versos 4 o 5, dice: en sus manos sostiene que las profundidades de la tierra y las alturas de qué, las montañas más imponentes, y el mar le pertenece, es suyo, ¿verdad? El mar es suyo también. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Bueno, perdón, antes de esto, estamos diciendo que Él es Dios grande. Y lo que menciona aquí, ¿por qué es tan importante decir en la profundidad de la tierra, en el mar, en las montañas más altas? Él es Dios. ¿Sabe por qué? Porque para los pueblos que estaban alrededor había un Dios de las profundidades. Por ejemplo, Mot era considerado el Dios del abismo, de las profundidades, ¿verdad? Ahí está el Dios. Había un Dios de qué? Del mar, que era Tiamat, para los babilonios, se llama, para los cananeos. Había un Dios de los montes, ¿se acuerdan? Baal, Dios de las montañas. ¿Se acuerdan que un día estaban peleando contra el pueblo de Israel y dijeron: bueno, es que su Dios es Dios de la montaña, vamos a pelear en el plano a ver si su Dios nos gana? Y Dios les demostró. Dios derrotó a los enemigos de Israel en todo terreno, en las montañas y en las planicies, porque nuestro Dios es uno solo, y Él es el Dios en los cielos, en la tierra, en las profundidades del mar, en las profundidades del abismo, de la tierra, o en las alturas de los cielos. Es lo que está diciendo cuando dice Él es Rey grande. No hay otro Dios. Ellos tienen dioses para todo, pero nosotros tenemos un solo Dios. Y lo que está diciendo es que aquellas cosas que incluso el hombre ni siquiera ha podido conocer o conquistar, Él es Dios. Nosotros tenemos otros dioses, hermano. No se haga como que nosotros ya no adoramos al Dios de la montaña, ¿no? Tenemos otros dioses. Tenemos el Dios del consumismo, el materialismo, de la tecnología, de la autorrealización,
del ser humano en el centro del universo? El humanismo. Así nosotros también tenemos Dios, y no crean que no. Pero el Dios grande y el Rey grande es Jehová nuestro Dios. Amén. Adorar es reconocer quién es Dios. Fíjense bien, aquí dan dos razones por las cuales debemos reconocer a Dios como un Dios grande, un Rey grande. Dice, número 1, en sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Sostiene. Él gobierna. En su mano están. En su mano están. Entonces, ¿por qué Él es un Dios grande? Porque Él gobierna. Él gobierna en las profundidades y en las alturas. Es lo que está diciendo el Salmo. Dice bien, hermanos, nada escapa al gobierno de Dios, aún en las profundidades que el hombre no conoce y las alturas que no ha pisado. Dios es Dios. Las profundidades de la tierra pueden ser, el hombre ha llegado hasta 12 kilómetros, pero se dice que probablemente hay hasta 70 kilómetros hacia el interior. El 80% de los océanos permanecen sin cartografiar, es decir, no hay mapa, no se sabe bien de ese fondo del océano. Sin embargo, dice la palabra que el Señor, nuestro Dios, es el que gobierna en las profundidades del mar, en las alturas de las montañas y en las profundidades de la tierra. Él es Dios. Él gobierna aún donde el hombre no ha llegado. Él es Señor. Y no solamente Él gobierna, sino que dice el verso 5, el mar le pertenece. Él lo creó. Sus manos también formaron. Esta es la segunda razón. Él creó. Suyo es todo porque lo hizo. Él tiene el derecho de imponerse sobre todo porque lo ha hecho todo. Entonces, la segunda cosa, vamos a ir juntando todo. Primero dijimos, tenemos que acercarnos a Dios. Adorar es acercarse a Dios. Adorar es reconocer quién es Dios. El único Dios de todo y de todos. Tercera, verso siguiente. Verso, ¿cuál vamos, hermanos? Verso 6, ¿verdad? Tercera, adorar es humillarte ante Dios. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo que vigila el rebaño a su cuidado. Versos 6 y 7. Aquí está la tercera. Humíllate ante Dios. Adorar, hermano, es humillarte, arrodillarte, inclinarte. Todos los grandes hombres de la Biblia, hermano, se postraron al encontrarse con Dios. Todos los grandes hombres. Abraham, Génesis 17, él se encuentra con Dios y Dios reafirma su pacto con él. ¿Qué hace Abraham? Se humilla, se postra, se arrodilla delante de Dios. Éxodo 34, Moisés recibe otra vez las segundas tablas de la ley. Cuando Moisés recibe de Dios las segundas tablas, se arrodilla, se postra, se humilla delante de Dios. Josué, hoy lo vimos en la clase, capítulo 5, cuando se encuentra con el jefe del ejército del Señor, el ángel del Señor. Él era un hombre valiente que no se doblegaba ante hombre alguno, pero cuando ve al Señor allí, su primera reacción fue sacar la espada porque no lo conocía, pero una vez que se presenta, Josué se postra, se doblega hasta la tierra. David lo hizo siempre se postraba aún delante del pueblo. Él se humillaba y se arrodillaba delante de Dios y exaltaba el nombre del Señor, siendo rey junto con el pueblo o al frente del pueblo. Isaías, en este texto tan maravilloso, en capítulo 6, dice que cuando él ve la gloria de Dios, cuando él entiende la inmundicia, dice: ay de mí, pues soy hombre muerto, siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. Él se humilla y se postra delante de Dios. Y podríamos seguir enumerando. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En aquella primera ocasión que el Señor Jesús hace una pesca milagrosa, la primera reacción de Pedro fue:
se postró, se arrodilló y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Hermanos, todos los grandes hombres de la Biblia se postraron adorando a Dios. Postrarse, había varias formas, pero la más común era esta. Ponían su frente hasta el suelo y se postraban ante Dios, tocando la tierra. Para ellos era natural postrarse ante Dios. ¿Cuánto te cuesta a ti postrarte ante Dios? ¿Cuánto te cuesta humillarte ante Dios? Adorar es esto, y no hablo de una postura por ser una postura física. Hablo de un corazón realmente humillado delante de Dios. Es decir: Señor, yo no merezco nada de ti, pero necesito todo de ti. Sin ti nada puedo. ¿Alguno lo ha hecho? Yo espero que sí. Yo creo que todos en algún momento, no sé si le ha tocado, pero hay momentos en que las cosas se ponen tan difíciles, que uno naturalmente cae a lo que ante Dios. ¿Cuántas veces lo ha hecho recientemente, hermano? ¿O hace cuánto que no lo hace? Adorar es humillarte. Humillarse, no es una postura, es una actitud del corazón. Pero fíjense bien, acompáñenme. Dijimos: Él es Dios. En los montes, en el abismo del mar, en las profundidades de la tierra, Él es Dios. Y ahora dice, ¿cómo dice? Aquí es cuando la adoración se vuelve personal, hermano. Ahora dice: humíllense, arrodíllense, póstrense. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. No es el Dios de los montes, del mar, de las montañas, de las profundidades, del abismo. Él es nuestro Dios. Esto se refiere a la adoración que solamente el pueblo de Dios que está en pacto con Él puede hacer. Los demás no pueden adorar, hermano. Por eso decía al principio, hermano, ¿quién puede adorar a Dios? Solamente los creyentes. Aquí se vuelve personal. Yo soy su pueblo, yo soy su oveja, yo soy suyo, yo estoy en un pacto con Él y yo me humillo ante Él. Repito, ya no es el Dios de las montañas, de las profundidades de la tierra y del mar. Él es mi Dios con el que tengo un pacto. Qué fácil es reconocer que Dios es el dueño del mundo, ¿no es cierto? Pero, hermano, qué fácil es decir que Dios es el Dios de lo que ven nuestros ojos, pero qué difícil es hacerlo dueño de mi alma, de mi afecto, de mi amor, de mi corazón, de mi tiempo, de mis recursos, de mi vida. Decir que Él es mi Dios, que en realidad nada es mío, pues yo soy todo de Él. Ahí sí es más difícil. Eso lo hacemos cuando nos postramos. Estamos diciendo: todo es tuyo. Humillarte ante Dios no es degradarte, es engrandecerlo a Él. Esta frase me gustó: los que más seguidos se postran ante Dios, más firmemente estarán en problemas. Vamos a la que sigue, hermano. Sí. Verso 7, segunda parte. El siguiente, 4. Adorar es, ¿qué? Escuchar a Dios. Verso 7, segunda parte, dice: si oyeres hoy su voz. La oración, hermano, es un encuentro entre el hombre y su Dios. Por lo mismo conlleva un diálogo, es hablar y escuchar a Dios. ¿Ok? Ahora, yo me pregunto, cuando dice el salmista: si oyeres hoy su voz. Ok, adorar es oír. Pero cuando dice el salmista: si oyeres hoy su voz, ¿qué está diciendo? O sea, que es difícil oír la voz de Dios, o que Dios habla muy de vez en cuando, o a qué se refiere. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres, más que decir que hay una posibilidad remota de que Dios habla, enfatiza la disposición tuya y mía para escucharle. Dios está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Sí, cuando dice: si oyeres su voz, es decir, si está listo para escuchar.
La Biblia nos dice que Él es el buen pastor. Y le voy a decir esto, escuche bien. Dijo Jesús, mis ovejas, ¿qué? Y las que no son mis ovejas, ¿usted escucha la voz de Dios? Porque esta es la marca de una oveja verdadera, ¿eh? La señal de una oveja verdadera es mis ovejas, dijo Jesús, las que son mías, escuchan mi voz, oye mi voz. No significa la potencialidad de oír, porque sí la tenemos, sino la disposición de oír y de obedecer, de seguir lo que Él nos manda. Oír a Dios es la diferencia sustancial entre los que son de Él y los que no son de Él. Así que aquí no hay de otra, hermano. Adorar es oír a Dios. Y oír no solamente significa percibir lo que Él quiere que hagamos, sino estar en una disposición de obediencia a Él. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios, hermanos? A veces, déjame decirle, porque estás enfocado en tu dolor. A veces estamos en pruebas. Y sabe que no escuchamos a Dios. Nos sentimos tan mal, que no tenemos esa disposición. En tiempos de aflicción, y Dios a veces nos está llamando para movernos hacia adelante y nos quiere enseñar algo nuevo, pero nosotros solo pensamos en lamer nuestras heridas, en lamentar nuestros errores y fracasos por lo que sufrimos, y no podemos escuchar la voz de Dios. A veces, hermano, estás entonces enfocado en tu dolor y no estás escuchando. A veces estás distraído con problemas y afanes. Las cosas de este mundo te enredan tanto que no estás escuchando a Dios. Recordamos la historia de Marta, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, haciendo tantas cosas, y María se ha sentado a escuchar la voz de Dios, pero tú no puedes escuchar, estás afanado y cargado. A veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos sencillamente reflejando hacia otros y decimos, esto no es para mí, es para otra persona. No estás escuchando, pues cualquiera que sea la razón, oír a Dios es parte de adorarle. Si vienes aquí y no escuchas la voz de Dios y sales igual, no adoraste a Dios. O si escuchas con tus oídos, pero no tienes la disposición de obedecer lo que escuchaste, no estás adorando a Dios. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice la palabra? Verso 8, y con esta es la quinta, aquí terminamos. Vamos para el final. Responde a Dios. ¿Ok? Acércate, ¿verdad? Acércate a Dios. Dijimos, venid, aclamemos alegremente. Segundo, reconoce a Dios. Dios es el Dios único. Tercero, humíllate ante Él. Cuarto, escucha a Dios. Y finalmente, responde a Dios. La adoración no termina con cantar, hermanos. La adoración termina cuando nosotros respondemos a Dios. El Salmo termina diciendo, si oyes hoy su voz, ¿no qué? Endurezcas tu corazón como Meriba, como el día de Masá, en el desierto de aflicción. Y este es el gran peligro, hermano. Los que no son adoradores, ¿qué les pasa? Se endurece su corazón. Dice, a usar las palabras, dice como Masá, como Meriba. Eso lo encontramos en el capítulo 7 de eso. Usted puede leerlo en un lugar llamado Refidim. Venían de salir el pueblo de Israel con Moisés de Egipto y llegaron a un lugar y no tenían agua, y el pueblo empezó a quejarse y a dudar de quién, de Dios. ¿Y sabe qué? Es lo que dijeron: ¿está Dios entre nosotros o no? Fíjense qué reto, qué desafío, qué, no sé ni cómo llamar esa actitud del pueblo. Decirle a Dios: oye Dios, ¿estás conmigo o no? Tremendo, ¿verdad? Estoy batallando, ¿estás conmigo o no, Dios? Y lo digo porque a veces podemos ser tentados a hacer lo mismo. Y Dios dijo: ustedes tienen un corazón endurecido, porque ya me vieron mi poder, cómo los rescaté de Egipto. Y Dios nos ha mostrado tantas veces el poder suyo, sacándonos tantas dificultades. Y a veces cuando estamos en una prueba, otra vez decimos: Señor, ¿estás conmigo o no?
El pueblo tienta a Dios y Dios no puede, no debe ser tentado, no debemos tentar a Dios. Porque eso demuestra un corazón que endurecido. Es un corazón insensible, un corazón muerto. ¿Cómo será esto, hermano? ¿Sabe qué? Yo lo puse así. Este es un proceso que se da cuando escuchas, pero no respondes con fe. Fíjense bien, escuchamos, pero no respondemos con fe. El corazón se va. ¿Cuántos? Estaba viendo, lamento mucho que mis devocionales sean más espaciados, hermano, pero a mujeres me cuesta mucho. Pero son 1150 devocionales que hemos compartido. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cómo ha sido su respuesta a Dios? Fíjate bien, si estás así, si continúas escuchando, pero sin responder con fe a Dios, el corazón se puede endurecer. Un corazón endurecido es aquel que ante las pruebas duda del poder de Dios, desconfía de su bondad y olvida ya lo que Dios ha hecho en el pasado. Fíjense, hermano, entonces, cuando nosotros hemos visto y hemos escuchado, hemos visto las manifestaciones de Dios y hemos escuchado el mensaje de Dios, pero no respondemos con fe, ¿qué pasa? Llega el punto en que el corazón se endurece. Entonces, el día de hoy les digo, adorar es responder con fe a las palabras, a la voz de Dios. Vamos a hacer el resumen. Entonces, adorar, que dijimos, es acercarnos a Dios. Unas actitudes correctas, ¿verdad? Es reconocer quién es Dios. Él es el único Dios. Es humillarnos delante de Él, es escucharle cuando nos habla y es responder. Yo te pregunto, hermano, ¿a qué viniste hoy? ¿A adorar? Salgamos con una respuesta de fe para Dios. En cualquier cosa que Dios haya hablado en tu corazón, y Señor, yo lo voy a hacer. Hoy, al salir, voy a recordar cada día de esta semana que debo acercarme a ti, con gozo, con alegría, porque tengo un Dios vivo. Que cuando venga aquí a la casa de oración, vengan con alegría, porque venimos a celebrar al Cristo resucitado. Yo te reconozco como el único Dios, el Dios de la humanidad. Todo es tuyo, tú lo creaste, tú lo sostienes, lo gobiernas, pero me humillo porque tú eres mi Dios. Doblo mis rodillas en postro ante ti y te digo, Señor, habla de tu siervo. Voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Ahí en su corazón, dígale, Señor, aquí está un adorador. Dios está buscando adoradores, ¿sí? Y Dios se creó para adorar. Así que si hoy escuchas esto, si estás de acuerdo, puedes decirle a Dios, aquí estoy, para adorar. Tú eres Dios, nadie es Dios. Tú eres Dios, vamos a orar. Amado Dios, Padre nuestro, Señor soberano, único Dios, el Rey en los cielos, en la tierra, en el mar, el que lo creó todo, pero el que lo sustenta todo, la vida, tú la sostienes. Hoy te adoramos, Señor, reconociendo quién eres. Nos hemos acercado como pueblo por medio de Jesucristo, reconociendo que solamente a través del pueblo se está ante tu trono. Señor, venimos a decirte que tú eres el Dios sobre todos, pero también nos humillamos delante de ti, Señor. Nada en mi vida es mío. Lo que soy es para ti. Lo que tengo te pertenece. Dios, me humillo, reconociéndote como mi Dios, el Dios de mi vida. Te adoro, Señor.
Y te pido, Señor, que hables con más fuerza. A veces, Señor, estoy distraído. A veces estoy sumergido en tantas cosas que no pongo atención. Quiero oírte hablar. Quiero obedecer. Quiero responder con fe. Quiero salir de este lugar, Señor, con una decisión de cada día adorarte con mis palabras, con mis actitudes, con mis acciones. Cumple tu propósito en mí. Hazme para la honra y la gloria de tu santo nombre. Que tu iglesia venga cada vez que se presenta en este lugar con un propósito: adorar tu santo nombre. Gracias, Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Así que desde el día.